La predestinación calvinista es falsa. ¿Qué es la predestinación calvinista? El calvinismo, la enseñanza de Juan Calvino, fundador de la Iglesia Presbiteriana, presenta al mundo otro evangelio aparte del evangelio predicado por los apóstoles. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare otro evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:8-9. Enseña que antes de la fundación del mundo Dios eligió o predestinó a cierto número de hombres para vida eterna y cierto número de hombres para condenación. Esta llamada elección se hace incondicionalmente, es decir, sin tomar en cuenta la obediencia o desobediencia, la sujeción o rebeldía de los hombres. La Biblia habla de la presciencia de Dios. Creemos de todo corazón que Dios sabe todo, su conocimiento no es limitado en ninguna forma. Él habla del futuro como si fuera historia. Pero la predestinación calvinista no se refiere a la presciencia de Dios, sino a que Dios predestinó o predeterminó la salvación o la perdición de cada individuo. Hay gran diferencia entre la presciencia de Dios, y la teoría de que Dios haya predeterminado y prefijado el destino final de cada individuo que jamás haya nacido o que nacerá en el futuro. Dios sí ha predestinado o predeterminado algunas cosas, y es importante estudiar los textos que lo afirman. Véanse sermones sobre el propósito de Dios, Romanos 8 del 28 al 30, Efesios 1 del 4 al 11, pero no ha predestinado la salvación o perdición de ciertos individuos sin tomar en cuenta la voluntad y el carácter de ellos. En este estudio vamos a observar varias objeciones a la predestinación calvinista. En Romanos 8 del 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora veamos Efesios 1 del 4 al 11, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 2. La predestinación calvinista cambia la base de nuestra salvación. Somos salvos por la sangre de Cristo. Sin la expiación hecha por Cristo en la cruz nadie podría ser salvo. La salvación depende de Cristo. Pero según la doctrina calvinista la salvación depende de la elección arbitraria de Dios antes de la fundación del mundo, es decir, mucho antes de nacer nosotros Dios ya había decidido cuáles individuos serían salvos y cuáles serían condenados. Esta decisión fue hecha antes de que Cristo muriera, y según el calvinismo, Cristo solamente murió por los elegidos, aquellos individuos que fueron escogidos para la salvación. Según esta teología la muerte de Cristo fue simplemente el drama que se llevó a cabo de acuerdo con la doctrina calvinista de la elección. 3. Sentimos repugnancia hacia la predestinación calvinista al contemplar la naturaleza de Dios. A Dios es omnisciente, posee toda sabiduría, es sumamente bueno y justo. Pero según los calvinistas Dios decretó algo que nunca se puede llamar bueno, porque afirman que Dios creó la mayoría de los hombres para la condenación eterna, que algunos hombres y ángeles fueron creados y predestinados al infierno para la alabanza de su gloria. Según esta teoría Dios demostró su gloria haciendo lo que es completamente contrario a su amor, misericordia y justicia. Es totalmente contrario a su justicia porque afirma que Dios salva y condena a los hombres sin tomar en cuenta cómo viven, si obedecen o no. Contradice su amor y bondad porque enseña que Dios ha predeterminado el mal más grande, la condenación eterna en el infierno para el mayor número de sus criaturas. Por lo tanto,
afirmamos que esta teología es totalmente contraria a la naturaleza de Dios como revelada a través de la Biblia y, por lo tanto, es repugnante para todo creyente sincero. 4. La predestinación calvinista es contraria a la naturaleza del hombre. El hombre se presenta en las Escrituras con la capacidad de escoger, libre albedrío, entre la vida y la muerte. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Ve sin embargo, según el calvinismo el hombre no puede, de su propia voluntad, escoger la salvación, porque Dios ya hizo esa decisión por él antes de la fundación del mundo. C. Según la teoría calvinista Adán y Eva tuvieron que pecar, afirman que así fueron creados, porque Dios ya había decretado que iban a pecar. Entonces, cuando cumplieron con este decreto de Dios, Él les castigó, expulsándolos del huerto de Edén, y les quitó su libre albedrío. Dicen que el hombre tiene que pecar, que no puede dejar de pecar, y que Dios no les da a los reprobados la gracia necesaria, como la da a los elegidos, para que sean movidos a aceptar el Evangelio, y luego como broche de oro condena a los reprobados al infierno por ser pecadores no arrepentidos. Compárese esta teología falsa con lo que la Biblia dice acerca del hombre, que puede aceptar. Escogí el camino de la verdad, he aplicado a tus juicios, Salmo 119:30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11 del 28 al 30. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. O rechazar. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley rehusaron el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. Lucas 7:30. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Cualquier teoría que enseñe que lo que el hombre hace no afectará su salvación es una doctrina contraria a la naturaleza del hombre como se revela en las Escrituras. 5. La predestinación calvinista es contraria a la naturaleza de vida eterna. A la vida eterna se presenta en la Biblia como la herencia de los hijos de Dios. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. B es el galardón de los que sufren por Cristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:12. C. Es la recompensa de los que pelean la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:12. D es la corona de los que son fieles hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:7. Pero según la doctrina calvinista la vida eterna se da a un grupo de individuos que Dios escogió arbitrariamente antes de la fundación del mundo, y no se basa en la aceptación del Evangelio, ni en la fidelidad, ni en luchar por la fe, etc., sino solamente en la elección de Dios. 6. La predestinación calvinista es injuriosa a la salvación del hombre. A cuando se predica esta doctrina falsa, se le dice al hombre que él no puede hacer nada que afecte su salvación, para bien ni para mal. Ve entonces con qué motivo hará algo bueno. Si hace bien, si trata de obedecer la voluntad de Dios, esta obediencia no le ayudará en absoluto si él fue enviado a la condenación. Además, el hacer mal y el desobedecer a Dios no le hará daño si es de los elegidos para salvación. C. Entonces, ¿por qué preocuparse por su alma?
Porque orar, estudiar la Biblia, ayudar a los necesitados, predicar a otros. No tiene sentido hacerlo. 7. La predestinación calvinista significa que Dios sí hace acepción de personas. A las Escrituras enseñan claramente que Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:34 y 35 minutos. Porque no hay acepción de personas para con Dios, Romanos 2:11. Porque en nada estimé yo ser algo. A los que tenían estima de ser algo, nada me importa lo que ellos eran, Dios no hace acepción de hombres, a mí, empero, no me importa el juicio de hombre, yo tampoco juzgo a nadie, Gálatas 2:6. Amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas, Efesios 6:9. Pero el calvinismo choca con estos textos, los contradice, porque afirma que Dios favoreció a algunos y reprobó a otros. 8. La predestinación calvinista destruye el consuelo del Evangelio. El Evangelio ofrece gran consuelo al pecador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11 del 28 al 30. Pero qué consuelo hay en la doctrina de que Cristo murió solo por los elegidos y que no murió por todos los pecadores en el mundo. ¿Cómo hallará consuelo el pecador cuando sabe que muy posiblemente él no es uno de los elegidos, sino que bien puede ser uno de los reprobados? Sé que consuelo para el pecador que no puede estar seguro que Cristo en verdad murió por él. A lo mejor no murió por él. ¿Cuál consuelo hay en saber que la obediencia y los sacrificios por Cristo no cuentan para nada? Conclusión. A la predestinación calvinista hace burla del plan y propósito de Dios de tener un pueblo que de su propia voluntad y con todo amor, convencido y movido por el poder del Evangelio, acepte la salvación que Dios ofrece, y que de su propia voluntad y con todo amor ponga diligencia para transformarse a la semejanza de Dios. Véase de Dios un monstruo cruel que da vida a muchos hombres sin darles la oportunidad de escoger entre la salvación y la condenación, y luego les castiga por ser lo que fueron predestinados a ser. C. Hace burla de la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura porque la mayoría de los hombres ya fueron predestinados al infierno. No se trata del conocimiento, presciencia, de Dios, aún desde antes de la fundación del mundo. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, Hechos 2:23. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, Hechos 4:27 y 28 minutos. El cual en verdad fue anticipadamente conocido antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1:20. No ponemos en tela de juicio la presciencia de Dios. Él puede saber quiénes serán salvos y quiénes se perderán, sin predestinarles arbitraria e incondicionalmente para salvación o para condenación. La doctrina calvinista presenta una redención incondicional y arbitraria para los elegidos, y una condenación incondicional y arbitraria para los reprobados. La predestinación, o elección, bíblica tiene que ver con el escogimiento, elección, por Dios de un pueblo especial a través del Evangelio, y todo el mundo es invitado por el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Todos los hombres tienen libre albedrío, pueden aceptar o rechazar el Evangelio de Cristo. Luego serán recompensados o condenados de acuerdo con su decisión. Dios no quiere que nadie se pierda.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Decidles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ezequiel 33:11. La teoría de la elección o reprobación incondicional enseñada por el calvinismo hace burla de estos hermosos textos. Espero que esto sea lo que buscabas. Si necesitas más ajustes,